Y conservación en las sabanas del Casanare. Un espacio apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación La Palmita y Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare. Conduce Fabio Acevedo. Este programa es producido con el apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la USAID y el contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza el programa Radial Ganadería y Conservación en la Sabana del Casanare, un espacio apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación La Palmita y Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare. Este programa es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de USAID y el contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a la segunda emisión del programa Radial Ganadería y Conservación en las Sabanas del Casanare. Aquí estamos, como siempre, con nuestras queridas compañeras de la Fundación La Palmita, Luisa, Ana y Carolina, y también con nuestro compañero Carlos Amaya, médico veterinario zootecnista. Bueno, hoy, lamentablemente, empezando un poco después de la hora señalada, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero fueron superadas, gracias a Dios, y aquí estamos pues para dar inicio a este importante programa hoy en la segunda emisión. Vamos rápidamente a saludar a nuestras amigas, a nuestras compañeras, ya colegas, porque ellas ya son parte activa de estos medios de comunicación. Anita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabio, buenas tardes a todos nuestros oyentes, especialmente, como siempre, a todas las personas de Paz del Iporo y Trinidad, en Altagracia y Porvenir de Guachiría, que en este momento nos están escuchando, y en Paz del Iporo, en la vereda de San Esteban. Muchos saludos a ellos. Luisa, buenas tardes, un cordial saludo para usted. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Buenas tardes, amables oyentes. Bien, sí señor, gracias a Dios. Y nos vamos rápidamente para la capital del país. Allí está el alma y vida de este programa, que es la hermosa Carolina, le decimos Carito por cariño. Carito, buenas tardes, un cordial saludo de esta tierra llanera. Buenas tardes a todos allá, ¿cómo se encuentran? Perfecto, un poquito ansiosos porque es que como estamos acostumbrados a ser tan puntuales, hoy la tecnología nos jugó una pequeña mala jugadita, pero aquí estamos dando la cara, Carito. ¿Usted cómo está? Bien, aquí celebrando el Día de la Llanería desde esta fría capital. Así es, hoy es el Día de la Llaneridad, sí señora. Y bueno, iniciamos la segunda emisión del programa. Vamos a hablar de nuestras sabanas inundables, aprovechando también el Día de la Llanería, que son muy importantes para nosotros. Vamos a hablar porque son importantes para la ganadería. Y tenemos una invitada muy, muy especial, que ya pues también le mandamos el link y estamos esperando que se conecten. Voy a irla presentando mientras logra conectarse. Perfecto. Ella se llama Clarita Bustamante, ella es médica veterinaria, tiene una maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios de la Pontificia Universidad Javeriana y es investigadora del Instituto Alexander von Humboldt. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en la Orinoquía, conoce muy bien nuestras sabanas y está pues tratando de conectarse. Ya le compartimos también el link. Entonces, pues bueno, saludemos a quienes nos están sintonizando mientras nuestra invitada se conecta. Sí, Carito, antes que entremos con nuestra invitada, le cuento que ya nos empezaron a escribir nuestros oyentes, nuestros alumnos, hay que decirlo así, y se están nos están reportando sintonía desde Paz del Iporo, también desde Bocas del Pauto, en el norte del departamento, esto es acá en el departamento de Casanare justamente, a Tocorozal. También desde Agua Azul, una señora nos preguntaba, ¿por qué no han empezado el programa? Bueno, ya les dijimos, la gente está preocupada, sí señor. La señora Elizabeth Olaya dice, ¿hoy no va a haber programa? Claro que sí, ya estamos al aire. Aquí don Josué Martelo dice,
Gracias por recordar que hoy es el Día de la Llaneridad. Yo lo celebré con alpargatas y sombrero, Carito. Entonces, aquí tenemos la gente que nos está escribiendo, mientras esperamos que Clarita pues entre en sincronía con este espacio. ¿Usted cómo celebró desde la distancia, Carito, justamente este Día de la Llaneridad? Bueno, nada, pues con mis hijos escuchamos todo el día, estuvimos escuchando música llanera, escuchamos al Cholo, a Luis Silva, que es un cantautor venezolano, que les tenemos una sorpresa también para exaltar a las sabanas. Bueno, les cuento que ya está Clarita con nosotros. Clarita, te estábamos presentando. Les decíamos, Clarita es médica veterinaria, tiene una maestría en desarrollo de sistemas sostenibles agrarios, conoce muy bien la región, Clarita. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Aquí ya nos están escuchando y sintonizando de Agua Azul, Paz de Ariporo, La Hermosa, ya nos mandaron muchos saludos, estaban preocupadísimos porque no empezaba este programa, que por qué no empezaba. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Clarita, desde la capital del Casanare. Clarita, buenas tardes, con esa presentación bonita que le hizo nuestra compañera Caro. Bueno, no... Muchísimas gracias, Sí, es para mí un placer acompañarlos y poder compartir con ustedes. Bueno, entonces... nosotros quisiéramos iniciar nuestra transmisión haciendo dos preguntas de la sesión anterior. La sesión anterior hablamos sobre la importancia de los servicios ecosistémicos en nuestras fincas y en nuestras ganaderías. Entonces, Luisa, si quieres, las leemos para que responder las preguntas. Claro que sí, Caro. Bueno, entonces desde Tauramena nos envían la siguiente pregunta. Dice: para aplicar buenas prácticas sostenibles en mi finca, ¿debo hacer los exámenes de tuberculosis y brucelosis así como las que pide el ICA? Entonces, pues, a ver si mi compañera Ana nos responde esta inquietud. Anita. Gracias. Pues realmente las buenas prácticas de las que nosotros hablamos son prácticas ganaderas sostenibles. Hacen parte más del manejo de la finca, de la organización, de la implementación de acciones que podemos hacer para mejorar la producción ganadera y conservar el medio ambiente. Como por ejemplo cuando hacemos una instalación o una adecuación de núcleos sombríos en nuestras fincas. Estos núcleos sombríos, en ellos sembramos árboles nativos, entonces así de esta manera estamos ayudando a la conservación y estos árboles nativos también sirven de sombra y de alimento para el ganado, ese tipo de acciones. Ya en la parte de medicamentos, pues lo que nosotros manejamos más es la parte preventiva, el poder llevar unos registros, el poder hacer un seguimiento a los medicamentos que nosotros usamos en la finca, a hacer rotación de los mismos, usar medicamentos que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. En cuanto a los exámenes que pregunta aquí la persona de tuberculosis y brucelosis, pues como tal, de exigencia dentro de las buenas prácticas que nosotros implementamos, no. Lo importante sí, pues es que lógicamente puedan hacer la aplicación de las vacunas que son de ley, que es la aftosa, la brucela y la rabia. Perfecto, Luisita, tenemos entonces otra segunda pregunta, ¿cierto? Para Anita. No, tenemos una segunda pregunta, pero eso le vamos a dar la participación a Carlos. Carlos. Antes de entrar con la pregunta... Sí, tanto matriarcado, no. Carlos, tiene la pregunta de usted. Pero antes de entrar a preguntarte lo que nos envían nuestros oyentes, quiero mandarle un gran saludo a Alexander Cuevas. Él hace parte de la vereda San Esteban, es un gran conocedor y conservador de las sabanas, entonces desde aquí un saludito para él, que Perfecto. Extrañamos mucho ir a campo. Está conectado aquí, nos está diciendo que está participando. Perfecto, entonces saludos para Alexander Cuevas. Sí, señor. Bueno, la segunda pregunta la hacen desde acá de Yopal y dice: ¿cuáles son las cosas más importantes que uno como ganadero debería monitorear para tener la trazabilidad de su ganadería en la finca? Carlos, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes. Pues efectivamente lo más importante en llevar a esto es tener pues una identificación de todos los animales. Aparte de eso, pues también manejar el tema de los registros, que es algo muy importante, en donde nos enfoquemos en la base pues, de nacimientos,
de muertes, aparte de eso las edades, destete. Prácticamente lo importante de esto es que cada animal tenga su hoja de vida, en donde prácticamente vamos a analizar qué es lo que se ha trabajado con el animal, aparte de eso si se ha aplicado algún tratamiento, entonces también hacer esos tiempos de retiro debido, pues para evitar prácticamente que haya de pronto una contaminación en el tipo de carne o la leche de pronto si se llega a consumir en algún momento. Entonces esto es muy importante, aparte de eso los suplementos alimenticios o alternativas que pueden tomar pues, las personas, en este caso pues pueden emplear el silo, también pueden emplear sales también minerales, otra parte importante los bloques multinutricionales. Entonces entre esos aspectos es muy importante que empiecen a emplear todos estos tipos de suplementos para los tiempos críticos o donde escasea el alimento. Perfecto. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes y pues a quienes también nos están viendo a través del Facebook Live que todas las inquietudes y preguntas que ustedes nos hagan a través de los diferentes medios nosotros los vamos a ir respondiendo y los vamos a poner en la página de La Palmita, la Fundación La Palmita. Esta es www.lapalmita.com.co. Entonces para que estén atentos en la página, ahí vamos a resolver todas las dudas, inquietudes. También va a haber como un formulario donde, si bien no pueden hacer las preguntas a través del WhatsApp o el Facebook o llamándonos, allí también las resolveremos. Listo. Ahora sí, pues les voy a comentar. Hoy vamos a hablar con Clarita Bustamante, que es nuestra invitada especial y ya la han presentado, sobre las sabanas inundables y pues la relación que ella tiene con la ganadería y con la conservación. Perfecto, Clarita, entonces. Bueno. Exacto. Clarita, pues digamos que antes de nosotros empezar así como en materia, quisiéramos preguntarte, la primera vez que tú viniste aquí a la Orinoquía y al Casanare, ¿tú qué percepción tuviste sobre las sabanas del Casanare, sobre las sabanas inundables en general? Yo les comento que yo primero conocí las sabanas que están en la transición de la Orinoquia y la Amazonia en el Guaviare, las sabanas de la Fuga. Posteriormente conocí las sabanas de la Altillanura y luego conocí las sabanas inundables de Yopal hacia Orocué, que pertenecen a dos biomas diferentes, ¿sí? Que son los pecnobiomas y el obioma. Luego de pronto tenemos un espacio para mirar eso. Pero la diferencia es que esas sabanas de la Fuga en esa transición Orinoquia-Amazonia están más influenciadas por esos zonobiomas amazónicos. Entonces, a pesar de que son sabanas todas, digamos, son condiciones muy distintas. Lo primero que pensé, digamos, en las tres biomas, pero particularmente en las inundables, es que son ecosistemas muy diferentes. O sea, estamos acostumbrados más a entender y analizar los ecosistemas boscosos, y me preguntaba de dónde reciben los nutrientes. O sea, es claro que en los bosques de la producción de biomasa que se incorpora, por ejemplo, a los suelos, es la fuente de nutrientes, pero me preguntaba de dónde estos ecosistemas reciben los nutrientes, y tenía una inquietud muy grande por conocer la fauna que debe hacer la herbivoría en esas sabanas, porque de eso depende su funcionalidad. En términos generales, los factores formadores de sabana son esa disponibilidad que hay de agua y de nutrientes. Por ejemplo, en las inundables, los pulsos de inundación, la herbivoría, o sea, los animales que consumen esas gramíneas que están en esas sabanas, y el fuego. Entonces, un ecosistema espectacular, muy diferente a todos los otros ecosistemas, y con una inquietud muy grande sobre saber cómo interactuaba con las otras especies para poder tener nutrientes y ser funcional. Vale, muchísimas gracias. Bueno, aquí varios de nosotros no somos de Casanare, entonces también nos gustaría compartir un poco cuál fue la primera impresión que tuvimos para cuando vimos la sabana del Casanare. Entonces, pues personalmente, la primera vez que yo vine a Yopal fue para dirigirme hacia Puerto Carreño, a un proyecto sobre el 2017, y fueron 3 días de viaje así seguidos, porque fue en época de lluvias. Entonces nos fuimos por carretera 3 días, nos cruzamos, mejor dicho, todas las sabanas, desde Yopal, pasando por La Hermosa, nos pasamos el río Meta, y de ahí igual nos cruzamos todo Primavera,
y hasta llegar a Puerto Carreño, y pues la verdad estas tierras son muy bellas, la inmensidad, ¿no? La inmensidad que uno encuentra de esta tierra, de pronto muchos animales que uno no logra percibir estando tanto en la ciudad. Entonces para mí también fue como una experiencia muy bonita la llegada a esta tierra y pues poder haber conocido, digamos, en esa época de lluvias, que también el paisaje es bastante bonito en términos de la sabana inundable. También me gustaría saber, pues nuestro compañero Carlos, él también viene de afuera, entonces, ¿qué percepción tuvo? Sí, señor, muchas gracias. Sí, pues la verdad, de Casanare prácticamente aprendí muchas cosas. Aparte de eso, pues desde que yo llegué acá, yo me acuerdo que mi primer trabajo era pues realizando pues el tema de vacunación en equinos, y en eso me enviaron hacia las sabanas, pero por allá para Santa María del Oro, para Bocas del Pauta, que eso es súper lejos, pero es muy bonito esos paisajes y esas planicies que hay allá. Entonces me pareció una experiencia muy agradable, la biodiversidad que hay de especies también, lo que tú decías, pues por estos cambios de clima, también las abundantes fuentes hídricas que se cuentan en Casanare. Entonces es algo muy bonito de destacar, y básicamente pues quedé súper amañado con este clima también. Es muy bonito y agradable. Bueno, ¿a mí también toca? ¿Me corresponde a mí también? Claro. No. Bueno, lo que pasa es que yo no tomo el concepto tan técnico como ustedes. Yo soy más paisajístico, entonces a veces yo suelo enloquecerme como, digamos, hablando de las bondades de la naturaleza, la belleza y eso. Entonces no tendría un concepto técnico como ustedes. Entonces yo les diría que para mí una sabana inundable es una gran extensión de sabana hermosa, verde, bañada por un manto de agua donde chapotean los animales que se sienten orgullosos de pisar este llano. ¿Cómo les pareció? Ese es mi concepto, la verdad. Entonces no es técnico, la verdad, pero pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo soy medio poeta y loco, dice la canción. Anita. Listo, pues está súper bueno tu apunte, porque la parte paisajística también es importante nombrarla, no solamente la parte biológica y fisiológica y todo, sino también la parte que uno puede ver con sus ojos, que es lo que más lo deslumbra. Entonces tenemos que la sabana es un paisaje que tiene banco, banqueta, bajos, esteros, caños, cañadas, bosques y matas de monte. Pero ahora, ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué es inundable? Entonces, Clarita nos ayuda a explicarnos a nuestros oyentes por qué es inundable. Bueno, yo les voy a contar de la región de la que estamos hablando como desde 3 aproximaciones. Una es la aproximación desde el paisaje fisiográfico, o sea, como gran paisaje. Como gran paisaje se llaman planicies bajas inundables. Y como planicie baja inundable es uno de los humedales más grandes de Colombia. Entonces, desde la fisiografía lo que estudia es las formas del relieve, a partir del análisis de la información topográfica, geológica, hidrológica y de los suelos, por ejemplo. Entonces, esta gran unidad, más que llamarse sabana, si bien entiendo que culturalmente se conoce como sabana, su nombre son planicies bajas inundables. Estas planicies bajas inundables, su nombre lo dije, son bajas y reciben las aguas de la cordillera y de los abanicos aluviales de Piedemonte. Tiene como 2 grandes unidades para diferenciarles en algo que les voy a mencionar entre inundable y encharcable. Una gran unidad se llaman pediplanos. Esos pediplanos son como unas partes muy planas que están sobre roca dura y que tienen más o menos 2 a 3 metros. El hecho de que estén depositadas esos materiales sobre esa roca dura hace que cuando los materiales se saturan, y puede ser por la lluvia, entonces no hay más infiltración o no hay más escurrimiento y hay lo que se llama encharcamiento. Entonces esa es una de las razones por las que están encharcados. Son pediplanos, están sobre una roca, tienen un manto de material de 2 a 3 metros. Cuando ese manto se satura, entonces se encharca. Pero la otra unidad que tenemos son en las llanuras aluviales. Entonces son esas zonas que reciben las aguas de las fuentes hídricas superficiales, inundación. Entonces este paisaje
fisiográfico de planicies bajas inundables, de una parte está recibiendo agua de esos ecosistemas que se llaman lóticos, o sea, de los que corren, de los que siguen cursos como los ríos, las quebradas y esto, pero también en los pediplanos están recibiendo aguas que son distintas porque son de los ecosistemas lénticos o sea, de esas zonas que acumulan agua. Son dos tipos, digamos, de inundación distintas. El segundo gran concepto después del paisaje fisiográfico serían los biomas. Los biomas que hay en esas planicies bajas inundables son unas unidades bióticas que ocupan grandes extensiones, o sea, un gran con temas que son afines porque tienen características similares, estructurales y funcionales, son las que constituyen un bioma. Entonces, en esas planicies bajas tenemos básicamente 4 biomas. Uno son los anfibiomas, que básicamente están ocupados por herbazales, o sea, gramíneas, o sea, pastos naturales. Los otros son pedobiomas de sabana, que también tienen pastos, pero son zonas que se inundan con menos frecuencia. Están los helobiomas, o sea, esos bosques que ustedes estaban mencionando, hay unos que son inundables, no pertenecen, digamos, a la sabana, son otro bioma, y los pedobiomas que se llaman preatófitos, que son como los bosques de galería. Entonces, fíjense que tenemos el concepto de paisaje fisiográfico, el concepto de bioma, y ahora tenemos el concepto de ecosistema, donde sí podemos hablar de sabanas. En el bioma de anfibioma hay 4 tipos de sabanas, básicamente, pero les voy a mencionar las que son inundables estacionalmente, en llanuras aluviales. En el pedobioma están las sabanas que son inundables, pero que son inundables en los pediplanos que les he mencionado, o sea, que es por saturación del agua, no porque un río las inunde. En los helobiomas están los bosques inundables como los morichales, los guandales y los cativales, y los pedobiomas preatófitos, ahí están los bosques de galería. Entonces, digamos que como gran unidad se llama planicie baja, tiene 4 biomas y ahí hay diversos ecosistemas, dentro de los cuales están diversos tipos de sabanas. Entonces, eso, como es uno de los más grandes humedales de Colombia, también en esas planicies bajas podemos clasificar que hay unos humedales que son permanentes y abiertos, o sea, esos espejos de agua que vemos, y están los permanentes bajo dosel, o sea, los que están inundados permanentemente, pero están debajo del dosel del bosque. Y tenemos también lo que son humedales temporales, que son los que tienen potencial medio o potencial bajo. Entonces, no tienen lámina de agua permanente, sino que en algunas ocasiones, dependiendo de la temporalidad de inundación y la variación periódica del ciclo hidrológico, se inundan. Digamos que la otra condición por la que se inundan es porque al haber el levantamiento de las placas que conforman la altillanura, digamos, el agua llega hasta allí y la que no infiltra, digamos, no tiene forma de desplazarse hacia otro ecosistema. Esas son las principales razones por las que está inundada. Muy bien. Entonces, Clarito, ¿tenemos algo por comentar al respecto de lo que nos indicó Clarita? De hecho, Clarita fue muy específica y nos dio unos conceptos y unas palabras muy importantes de por qué también en la sabana hay unos sitios como las banquetas que nos inundan y por qué están los bajos que nos inundan y por qué están los esteros que duran un poco más tiempo inundados y por qué tenemos bosques altos que nos inundan y por qué también tenemos bosques y cañadas que se secan completamente, ¿no es cierto? Entonces acá también es contarles que estas sabanas inundables que tenemos en nuestra región, pues no solamente están en Colombia, las compartimos también con nuestro país vecino en Venezuela. En Venezuela están en el estado de Apure, en Barinas, en Portuguesa, y acá en Colombia están en el departamento de Arauca y están en el departamento de Casanare. Y como bien lo explicaba Clarita, hay como 2 grandes paisajes, digamos, que nosotros podemos ver fácilmente, que son las sabanas que tienen una influencia, digamos, ya de la escorrentía de los ríos, que técnicamente también las llaman sabanas aluviales, y entonces acá vemos también muchas diferencias en
vemos más bosques de pronto combinados con las sabanas, cuando vemos un bajo un estero entonces un poco más seguidos, están los bosques, hay más bosques, ¿no es cierto? Y estas están cerca a la cordillera. Y hay otras sabanas que las vemos más cerca hacia el río Meta, que tienen mucha influencia de los vientos, hubo un fenómeno que pasó hace poco, que eran todos estos vientos y las arenas que venían del Sahara, es parte de lo que influye en nuestras sabanas eólicas, por eso también hay médanos y por eso también tenemos escarceos, ¿no es cierto? Y ya esas formaciones que explicaba Clarita hacen que estas sabanas permanezcan más tiempo inundada. Acá encontramos esteros y lagunas grandísimas de muchas hectáreas, de cientos de hectáreas. Ahí es cuando empezamos a ver esa inmensidad mucho más abierta, ¿no es cierto? Estas son como también las sabanas que vemos. En Colombia tenemos aproximadamente 5 millones de hectáreas de estas sabanas inundables que son tan importantes. Y de estas 5 millones de hectáreas, cerca de 3 millones de hectáreas están en nuestro departamento de Casanare, que representan el 70%, tal vez un poquito menos, en pastos, en pasturas, que es el alimento de nuestro ganado y que son ecosistemas naturales. Esto es muy, muy importante porque entonces nuestra ganadería se está alimentando de un ecosistema fundamental para el país, para Sudamérica, para el mundo, de un ecosistema natural que ha estado durante mucho tiempo y que ha permanecido. Otra cosita ahí también para anotar y para seguir un poco más en la parte también, hacia la parte cultural, sabemos que la sabana inundable ha sido el hogar del llanero y que el llanero se ha formado junto con el ganado desde la llegada del ganado más o menos hace, no sé, más de 500 años, y de esa forma se creó lo que nosotros tenemos, que es la ganadería criolla como tal, que es una ganadería que tiene sentido de convivencia con el medio ambiente. Como decía Carolina, se ha adaptado a alimentarse de todos estos forrajes nativos, porque es que estos animales no solamente se alimentan de una sola variedad de pastos, sino totalmente de una ensalada. Son muchos los pastos que tenemos, muchos los arbustos, los árboles de los que también se alimenta la ganadería. Este ganado criollo se ha adaptado muy bien durante todos estos años y es de resaltar que tiene una habilidad materna, una rusticidad y que además son muy longevos. Sabana, eres infinita, Sabana, inexplicable tu encanto que despierta en mi añoranza un manto verde que contrasta con rojos de corocoras, como un ballet danzan las garzas en el horizonte que van como la aurora. Juan Carlos, rindámosle, y ustedes compañeros, rindámosles todos un homenaje a nuestra sabana casanareña, a nuestra sabana colombo venezolana, con las letras de esta hermosa melodía que justamente se llama Sabana y la interpreta Luis Silva, cantautor de el estado Guárico en Venezuela. Escuchemos pues estas hermosas letras con las cuales, reitero, estamos remembrando a la gente que a esta hora nos sintoniza también en La Hermosa, en Santa Rosalía, que está también en Morichales, allí cerca de Montañas del Totumo, en Paz de Ariporo, que está en los médanos, allí aledaños al departamento de Arauca, frontera entre Hato Corozal y justamente el territorio de Tame, en esa vasta y grande sabana colombo venezolana, porque hay que recordar que la sabana viene desde Venezuela hasta Colombia y todos somos un pueblo. Aquí está Sabana de Luis Silva.
con rojos de corocoras, como un ballet danzan las garzas en el horizonte que van como la aurora. Sabana, tu perfume es el más tanto que se esparce con la brisa por todo el inmenso llano. Y un coro de aves con su canto interpretan sinfonías con 1000 sonidos que se enlazan en una perfecta cadencia la armonía. Sabana, eres potro que cabalga, símbolo de libertad. Eres leyenda, eres historia, eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. Sabana, eres potro que cabalga, símbolo de libertad. Eres leyenda, eres historia, eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. Sabana. Sabana, en mayo te vistes de agua, inundando los esteros, llenando todo de gracia. La flor devora te engalana, con alitas de colores, revolotean las mariposas, declarando con coqueteo sus amores. Sabana, y ya al caer de la tarde, la cómplice de la noche se asoma entre los palmares. Llega la luna enamorada acompañada de luceros, y en la laguna se reflejan como adornándose en el firmamento. Sabana, eres potro que cabalga, símbolo de libertad. Eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. Sabana, eres potro que cabalga, símbolo de libertad. Eres leyenda, eres historia, eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. Hermosa canción, Sabana. Carito tenía toda la razón. Es una canción muy linda y tenemos ya comentarios de la gente, pero antes vamos a invitar a nuestros oyentes a que desde ya marquen el 313-267-5017 para que nos comenten sus inquietudes y sobre todo también nos hagan llegar sus preguntas, porque acá están todos los profesionales dispuestos a responder las inquietudes como tal. También nos pueden escribir a través del Facebook Live de la Fundación La Palmita y Manare Radio. Ahí estaremos pendientes para recibir comentarios y preguntas también. Vamos a propósito a leer algunos comentarios de Luisita que tenemos, pero tenemos antes un invitado, ¿cierto? Luisa, ¿de quién se trata entonces el invitado? Porque aquí tenemos varios comentarios también por hacer. Listo, perfecto, gracias Fabi. Bueno, tenemos un invitado de Trinidad Casanare, él es César. Entonces ya lo vamos a poner para que nos comente a todos cuál es su inquietud. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Don César, buenas tardes.
Don César. Bueno, tenemos problemas de comunicación porque yo sí quiero hacerle unos comentarios, Luisita. Acá la gente, mire, nos está escribiendo rápidamente. Bueno, sobre la canción comentaron bastantes personas, en realidad, qué canción tan bonita, me hizo llorar. Yo le digo que la culpable es Carito porque ella fue la que escogió esa canción tan bonita, entonces no es culpa mía, me lavo las manos. Seguimos por acá, dice, queremos en esencia saber más sobre las sabanas inundables, qué características particulares tienen, en qué épocas del año las podemos percibir en la sabana. ¿Ya tenemos el invitado otra vez? Sí, pongámoslo ahí. Entonces tenemos a don César. Don César, buenas tardes. Don César. Sí, escucho, sí. Don César, le estamos hablando aquí del programa radial de Manada Radio, el programa que justamente pues hoy llega ya a su segundo capítulo y queremos que usted, como está escuchando allá en Trinidad, pues nos haga llegar la pregunta que desea, con mucho gusto. Bueno, la pregunta que yo tengo es que, como todos sabemos, acá en Trinidad ha habido un gran aumento, a veces creo yo que discriminado, en el tema del cultivo del arroz. ¿Qué tanta afectación tiene esa explosión desmesurada en estos cultivos contra el sostenimiento de las aguas, de los humedales que ya prácticamente han desaparecido? Bueno, muchas gracias, don César. ¿Quién va a responder? Carito. Bueno, digamos que el hecho de que sean sabanas inundables se vuelve un ecosistema, digamos, predilecto para sembrar un tipo de arroz, que es el arroz secano, ¿no? Que requiere unas áreas que se inundan. Entonces, como todo, hay que pensar en los desarrollos sostenibles, pero cuando se hace de esa manera desmesurada, que drenan los esteros, por ejemplo, que son estos ecosistemas que permanecen más tiempo inundados, o que hacen canales para que el agua corra por otros lados, pues ya se empieza a afectar esta dinámica hídrica natural, ¿no? Y digamos, a veces vemos, y ya se ha evidenciado otras zonas que se inundan, que no se inundaban, otras zonas que permanecían más, con mayor cantidad de agua en la época de verano, ahora están más secas. Es también porque empezamos a afectar esta dinámica hídrica. Entonces, cuando no lo hacemos de una manera sostenible, cuando empezamos a aplicar mucho más químicos, estos químicos muy fuertes que usan, aramos, drenamos estos esteros y estos bajos, pues sí, evidentemente hay unas afectaciones en la dinámica hídrica que se repercuten y van a repercutir muy seguramente a largo plazo. Entonces también acá es importante poder investigar y saber cómo podemos producir también de una manera más sostenible en el arroz, porque indiscutiblemente pues ya Casanare también se ha vuelto uno de los departamentos más arroceros del país, ¿no? Entonces en eso es algo que tenemos que trabajar, pero sí hacía unas afectaciones. Y pues también entender que pues en donde está el departamento de Arauca y Casanare es un gran acuífero, ¿no? Y este acuífero precisamente es lo que hace que estén estas sabanas, ¿no? Que seamos como esa bateíta que recoge el agua que viene de la montaña, el agua que por el pulso de inundación se viene desde el Atlántico hasta acá y lo mantenemos, pero cuando empezamos a drenarlo, pues empiezan a haber otras afectaciones que se ven en la biodiversidad, en los ciclos biológicos de algunas especies. Entonces eso es muy importante el comentario que hace César, le agradecemos don César por llamar y hacer esa pregunta, porque sí tenemos los arroceros que nos están escuchando, que también son ganaderos, pues que pensemos también cómo podemos hacer para hacer las menores afectaciones a esta dinámica hídrica tan fundamental en nuestras sabanas. Perfecto, entonces don César, gracias por participar con nosotros del programa, muy amable y saludos a toda la gente del municipio de Trinidad. Bueno, muchachos, una importante pregunta de don César, ahí Carito pues también nos la respondió. Vamos entonces, pues Carito, usted nos había dicho que nos iban a contar sobre la importancia de los ecosistemas de la sabana inundable. Pues aquí les digo yo que tenemos 3 médicos veterinarios y pues vamos entonces a dirigirnos a uno de ellos para que nos hablen sobre su perspectiva. Pero bueno, hagámoslo más democráticamente. Vamos a ver ¿cuál es la persona que se va a ganar en este momento? El direccionamiento de la pregunta, diría yo.
A mí me gustó mucho Clarita, la verdad me gustó mucho la voz de Clarita, cómo ella enfoca los temas, además es nuestra invitada especial, entonces la elegida será Clarita, sí señor. Clarita, a usted le corresponde entonces contarle a nuestros oyentes desde su experiencia, que nos cuente desde su experiencia, Clarita, pues, de investigadora, cómo cree que se configuró el paisaje de las sabanas inundables con la entrada de la ganadería a este llano. Esa es la pregunta que le hacemos y para que usted nos la responda. Bueno, el ganado inicialmente lo que hace es que es selectivo de las especies que consume, muy buenos para dispersar semillas. Cuando llega, como mencionaron anteriormente, el ganado hace más de 500 años que llega inicialmente a la altillanura de San Martín, pero después, digamos, con la colonia y demás, hay una ocupación también de las sabanas inundables. Hay un consumo selectivo de todas las especies. Hay autores que dicen que no hay ya sabanas naturales, dado el uso ganadero que ha tenido desde la colonia. Hay unas sabanas que le llaman como sabanas bovinas o sabanas resultado de la selección bovina. Entonces, lo primero que hace en la configuración del paisaje el ganado es seleccionar las especies, porque no todas las que había cuando llegan los bovinos a esta parte de América del Sur, son consumibles. Entonces, lo primero que hace es hacer una presión selectiva sobre unas especies. Cuando estas especies estaban semilladas, consumir las semillas, dispersar las semillas, entonces genera toda una nueva configuración florística distinta a la que estaba original. Pero la transformación en estas sabanas inundables no ha sido radical. Realmente ha habido una adaptación de los bovinos y una coevolución entre ese ecosistema y el ecosistema que había naturalmente y el ecosistema que se ha generado a partir de esta selección. En términos generales, cuando se hacen las evaluaciones de integridad ecológica, por ejemplo, estas zonas aparecen con alta integridad y con unas categorías de áreas naturales y seminaturales. Fíjense que inclusive hay unas zonas que, a pesar de que tienen ocupación ganadera, hace muchos años no aparecen como áreas transformadas, sino que aparecen como áreas naturales y seminaturales. Eso significa que el efecto que ha generado la ganadería en términos generales radical. También, digamos, hay unas épocas en que la mayoría de la posteadura para acercar las fincas y separar los potreros hacían también una selección, una presión sobre algunas especies arbóreas, lo que implicó que estas especies realmente se hayan reducido y hayan quedado otras especies que no son tan duraderas, digamos, tanto para la construcción el uso maderero o para el cercado. Pero también en algunos sectores ha habido como una pérdida de conectividad de esos sistemas que les mencionaba, lénticos y lóticos. Es importante que se relacionen. Entonces, cuando yo no estoy relacionando las aguas que son corrientes con las aguas en donde se almacena el agua, hay una pérdida de conectividad del sistema y de unas funciones. Y también ha habido en algunas zonas una limitación o una variación en el flujo de los nutrientes. Cuando mencionaban Bueno, vamos entonces a un pequeño break porque retornaremos justamente con Clarita en su explicación y continuaremos pues con la temática del día de hoy. Vamos a este pequeño break y ya estaremos de regreso con ustedes. Manare Radio rinde homenaje a nuestros símbolos patrios. Himno Nacional de la República de Colombia. Océanos,
descienden a los llanos y empieza a presentirse de la epopeya al fin. Himno oficial del departamento de Casanare. Salve Casanare, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Honor a tu raza, épico historial, escribió Bolívar allá en Boyacá. En tus lanzas la historia plasmó los centauros de arrojo y valor que lucharon en cruenta batalla por Colombia y su emancipación. Con tus hombres bondad y tesón, tus mujeres ternura y candor, los que buscan la luz del mañana que prodigue la paz y el amor. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Manare Radio, Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare, 95.3, 95.3. Continuamos a las 6:08 con este segundo capítulo del ciclo de capacitación. La tarde avanza, el programa también avanza. Nosotros estamos contentos porque cada vez estamos llegando a todos nuestros oyentes en el vasto territorio llanero. Bueno, también saludando a la gente que de otros países, Luisita, nos están también sintonizando. Tenemos varios países también, o mejor, oyentes de varios países vinculados a esta transmisión, ¿cierto? Claro que sí, un saludo para las personas que se inscribieron de Ecuador y de Argentina. Entonces, desde aquí un saludo, espero nos estén escuchando y pues ellos muy juiciosos ya nos han dicho que han estado leyendo las guías que ya se encuentran en la página web y ya nuestros participantes también las recibieron en físico. Bueno, estamos retomando la conexión con Clarita cuando esté, pues justamente... ¿Ya está Clarita? No, estamos retomando ya está, ¿cierto? Bueno, Clarita, vamos a continuar con usted porque la verdad quedé muy bien. Su respuesta fue buena, su voz es muy bonita. No sé si le han echado tantos piropos en una hora. Clarita, es que queremos que nos siga hablando y justamente queremos que nos diga desde su perspectiva por qué son tan importantes las sabanas para la conservación, producción de la ganadería en el departamento de Casanare y en la región llanera en general. Bueno, las sabanas inundables son muy importantes. Carolina creo que había mencionado un tema y es que hay una oferta ambiental muy importante para la ganadería sin necesidad de transformarla. Les venía mencionando antes que así ha sido, digamos que ha coevolucionado esa ganadería con ese ecosistema y en términos generales es uno de los ecosistemas que se conserva con mejor calidad, que inclusive aparece en los análisis de integridad ecológica con alta integridad y que todavía conserva muchas áreas naturales y seminaturales compartiendo, digamos, el espacio con la ganadería. Entonces hay una oferta ambiental que es muy importante
y por eso en términos productivos para la ganadería es fundamental. Tiene unas especies nativas, forrajeras, que son muy importantes, que se pueden manejar y se pueden adecuar de tal manera que incrementen la posibilidad de tener mejores ganancias en peso, por ejemplo, o mayor producción de leche en el caso del doble propósito, aunque la principal ganadería que hay en las sabanas inundables es de cría. Pero también son reservorios de biodiversidad y exceptuando unas iniciativas recientes que hay, las sabanas son ecosistemas poco representadas en las áreas protegidas, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son humedales, como les mencionaba, uno de los humedales más grandes de Colombia, y la mayoría de peces que son de importancia comercial dependen de los humedales durante algunas de sus fases del ciclo vital, sea para alimentarse, para reproducirse. Entonces es importante que se conserven. En ese sentido, lo que mencionaba Caro hace un rato, referente a que se estén desecando los humedales, eso implica que todas las funciones asociadas a ese humedal se perderían. Fíjense que es muy paradójico que, por supuesto, la inundación, sobre todo de las fuentes de aguas corrientes, son las que traen esos sedimentos que son los que tienen los nutrientes para el suelo. Obviamente son suelos muy ricos, pero desecarlo lo que hace es impedir que se vuelvan a incorporar esos nutrientes en el suelo. Entonces yo lo deseco, tengo esos nutrientes por un tiempo, pero finalmente luego los costos en fertilización se aumentan mucho en la medida en que no se da esa dinámica. Depuran las aguas, o sea, metabolizan las sustancias tóxicas, hacen reposición, por ejemplo, de aguas subterráneas, hay retención y exportación de sedimentos y nutrientes, como les mencionaba. Hay unos valores culturales, acabamos de oír en la canción, asociadas a las sabanas y a los humedales. Por supuesto, son súper importantes en los nuevos temas de recreación y turismo, y para el tema de mitigación del cambio climático o adaptación a él son muy importantes. En el caso específico de reservorios de biodiversidad, pues estas sabanas en la Orinoquia hay 144 especies que están en peligro y 75 especies endémicas, y gran parte de ellas están en las sabanas inundables. Entonces es muy importante que esos paisajes sean multifuncionales. O sea, la multifuncionalidad es el primer principio de la sostenibilidad. O sea, yo no puedo tener solamente la producción de carne o la producción de leche o de terneros, debo tener esa producción en combinación con la producción de servicios ecosistémicos, particularmente la de conservación de hábitat. Entonces son fundamentales para el equilibrio también hidrológico de toda la cuenca del Orinoco. Clarita, muchas gracias. Es muy cierto lo que dice Clarita de la diversidad que ofrecen nuestras sabanas en las pasturas, y es cómo podemos aprovecharlas de la mejor manera para que nuestra ganadería sea más rentable. Entonces acá quisiera que Anita, porque hay una pregunta que nos hicieron en el Facebook Live, y es, pues, ¿cuáles son esos factores que realmente se necesitan para que la ganadería sea más productiva en estos ecosistemas? Entonces me gustaría, Anita, que tú pudieras, aprovechando el tema, pues que nos dijeras de manera muy resumida, porque lo vamos a hablar en las siguientes 3 emisiones, pues que nos dijeras cuáles son esos factores importantes para que esta ganadería de cría, o lo que nos comentaba Clarita, tenga una mayor productividad. Claro, aquí en la sabana inundable como tal, o bueno, en cualquier parte que se maneje la producción ganadera, tenemos que tener 4 factores importantes. Entonces, el primero es toda la parte de manejo pecuario, la parte de registros, la parte de planeación. El segundo, tener en cuenta las características físicas y nutricionales del suelo, como ya nos estaban hablando, la parte del color, la textura, la humedad, la materia orgánica y los nutrientes que ésta tiene, las condiciones del clima, lo que hablábamos y lo que hemos hablado siempre, los ciclos del agua, desde nuestra primera emisión, tener bien presente cómo se presentan las épocas secas, las épocas de lluvia, las de transición, y por último la parte de alimentación, que está pues relacionada con la disponibilidad de forrajes que tenga el ganadero en su finca como tal, pues para poder brindar a sus animales una alimentación de calidad y en cantidad adecuada. Como dice Carlos, vamos a ver estos temas un poco más ampliados en las próximas 5 emisiones.
Ahora pues nos vamos a detener un poco para que nuestros oyentes nos cuenten qué tipo de pastos conocen o reconocen en sus fincas, qué tipo de pastos tienen en sus banquetas, en sus bajos, en sus esteros. Permítame, les interrumpo aquí, es que acá hay un propietario que nos marca que quiere comunicarse con nosotros, entonces le voy a dar la palabra a Fabio para que le haga la introducción al señor que nos está llamando. Bueno, vamos entonces a esperar que se comunique con nosotros nuestro invitado, Luisita, porque el programa avanza, nosotros seguimos aquí pues contestando también preguntas por interno porque esto se está moviendo muy rápido. Bueno, vamos entonces a esperar la conexión. Póngamelo al micrófono tranquilo, Carlos, y vamos a hacerle la pregunta. Póngamelo aquí al micrófono, pues. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Mi nombre es Emilio Gualdón, ¿me escucha? Perfectamente, amigo. Pues vamos entonces, Luisita, si me colabora con la pregunta para nuestro amigo. ¿Desde qué lado nos está llamando? Ah, usted tiene una pregunta para nosotros. Perfecto, usted tiene una pregunta para nosotros. ¿Lo escuchamos? Sí, aló. Sí, tranquilo, háganos la pregunta, por favor. A ver, la pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos la sabana predio, está en jurisdicción de Jardín de Palenque. Yo estoy en Bogotá en este momento, pero estoy precisamente pendiente del programa de ustedes y lo vi el viernes pasado. Qué bueno. La pregunta es, en el llano encontramos sabanas que son inundables, pero son muchas veces por los baches que tiene la sabana, que tiene la tierra. Son una serie de protuberancias, como también una serie de bajos niveles. Estos bajos niveles en plena lluvia, ellos se inundan. Y esa agua allí pues está quemando a la sabana. Pero, pregunto, yo lo he hecho y pregunto si lo estoy haciendo bien o eso está mal. Yo le estoy haciendo donde no son nacimientos, donde veo que es únicamente agua depositada de la lluvia, que en 2 o 3 días de que no llueve ya prácticamente se seca. Entonces yo he procurado hacerle una serie de drenajes para que llueva, escurra y ese pedazo de sabana baja va a mantener una sabana fresca, va a mantener una sabana muy buena para el ganado, pero no está inundada. ¿Conviene hacer los drenajes, sí o no? Bueno, esta es la pregunta de nuestro amigo Gualdrón para nuestros profesionales, Carito. Anita, sí señora, que está calladita, Anita. Entonces, Anita, la respuesta para nuestro amigo Gualdrón, y agradecerle a don Gualdrón porque mire, es un fiel seguidor, nos escuchó la semana pasada, hoy está en Bogotá, pero igual sigue con fidelidad hacia nuestro programa. Anita. Bueno, gracias, señor Gualdrón. Pues si su merced dice que es solo agua de lluvia como tal, o sea, agua de lluvia la que está haciendo el drenaje, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero igual tiene que mirar hacia qué lado está haciendo el drenaje, de qué forma lo está haciendo y hacia dónde está haciendo el drenaje. Y qué cantidad también de agua es la que usted está drenando. Exacto. Don Luis, don amigo Gualdrón. ¿Perdón? Vamos a repetirle la pregunta, Anita, porque es que justamente para contextualizar la respuesta, usted debe darle unos elementos a Anita para que ella pues pueda darle. Yo le he hecho una serie de drenajes y veo que eso me beneficia mucho. Primero voy buscando haciendo un pequeño banqueteo, porque la naturaleza se presta para eso. Pero también voy a sostener una comida fresca para el ganado pie de cría, porque es lo que tenemos en esa zona. Pero entonces veo que sí favorece mucho porque estamos evitando que cuando hay ese depósito de agua, que no son nacimientos, que no son esteros, etcétera, pues entonces se nos está quemando de manera la sabana en esa parte. En cambio, agua el descole, llueve, mantiene una cierta cantidad de agua, porque tampoco no voy a hacer un descole bajo cero, o más bajo nivel, no, sino que el agua caiga, llueve y escurre, es decir, que en 1 o 2 días ese pedazo de sabana baja. Son pedazos pequeños, pero que realmente favorece muchísimo pues para la comida del ganado. Y el pasto que tiene ahí es pasto natural.
No estoy escuchando. ¿El pasto que tiene allí es pasto natural, don Gualdrón? Nos pregunta la profesional. Sí, son sabanas naturales. Yo creería que el manejo que su merced le está dando, pues es el adecuado porque de todas maneras dice que está ayudando a que haya una banqueta pequeña para su ganado y la que está drenando es solamente agua de lluvia sin afectar en mayor proporción el paisaje como tal. El pasto natural. Sí, es que yo estoy escuchando. Sí, es pasto natural, es lo que llamamos las sabanas, la sabana natural. Pero vuelvo y pregunto, ¿es conveniente continuar, digamos, haciendo los drenajes para rebajar un poco el nivel de agua? Don Gualdrón, depende, póngale cuidado, depende muchísimo de cómo esté su finca. Su merced tiene que saber muy bien en dónde están ubicadas las banquetas, en dónde están esos bajos, para que usted pueda hacer una, digamos, decimos los técnicos, una zonificación o una repartición de su finca, de su fondo, en donde puede hacer una mayor, digamos, esfuerzo, o diríamos nosotros como una mayor carga animal dependiendo del pasto que tenga. Pero si usted drena mucho la sabana, más adelante esa sabana se le va a secar mucho en el verano. Si usted lo sigue haciendo, entonces luego va a tener problemas de agua para llevarle a sus animales. Entonces es bien importante es que usted pueda conocer muy bien en dónde están esas sabanas, en dónde está esa banqueta, qué pasto tiene usted en ese bajo que de pronto, porque igual el agua lluvia hace parte del agua de los bajos, ¿sí? Y de los esteros, porque los esteros recogen el agua que viene de la montaña, el agua que se infiltra y que sube de la tierra y del agua que recoge por las lluvias, ¿sí? Entonces, usted tiene que mirar muy bien eso porque a futuro lo que le ha pasado a muchas personas es que la sabana luego se le pone muy seca y más en donde está su finca. Y entonces luego empiezan a tener problemas de agua. Entonces mi recomendación es que usted trate de organizar muy bien en dónde está, de conocer el tipo de pasto que tiene, para que luego usted pueda hacer una mejor distribución de la capacidad de carga de sus animales, que ahorita es una pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada, que nos va a contar un poco cuáles son esos factores importantes a tener en cuenta para que seamos más productivos y hagamos de una manera más inteligente esa distribución de los animales dependiendo el tipo de pasto y dependiendo si es bajo o banqueta lo que tengo en la finca. Perfecto. Ahí está la respuesta de nuestros profesionales para el señor Gualdrón. Vamos entonces a continuar con el programa porque, pues bueno, Carlos, bastante interesante toda esta temática, un poco complejo para nosotros, como en el caso mío que poco conozco este tema. Y es justamente que entra a jugar también un papel muy importante, digamos, lo que es la suplementación para los animales, en fin, las características de los pastos como tal, las clases de pastos como tal. Usted es un experto en esto, Carlos, entonces quiero que me aclare un poquito el panorama, porque yo la verdad en estos temas soy muy poco versado, pero bueno, con ustedes acá yo sé que voy a aprender mucho. Entonces, ¿cuál sería su concepto, Carlos? Bueno, pues lo ideal de estas ofertas es pues suministrarle pues a nuestros animales unas dietas adecuadas, lógicamente pues que se basen también en dietas indicadas entre energía y proteína. Entre ellos pues los podemos encontrar entre las leguminosas, gramíneas, árboles y arbustivos forrajeros. Entonces todos estos ecosistemas son muy esenciales para la alimentación de nuestros animales y pues más en estas zonas de sabanas inundables que sean especies nativas. Lógicamente pues si vamos a empezar a traer otro tipo de forrajes, lo más probable es que de pronto no nos vayan a hacer o no esté adaptado ese tipo de forraje o esa semilla a ese medio. Entonces lo importante siempre es utilizar lo que se encuentre en la sabana, o sea, siempre sin alterar, lógicamente, pues estos medios nativos. Anita, usted también para complementar entonces esta temática, ¿no? Este concepto. Bueno, pues acorde a lo que ha hablado también Clarita y a lo que acaba de decir Carlos, es importante que tengamos en cuenta que los nutrientes que tiene el suelo son los que se van a ver reflejados en el pasto y estos nutrientes son los con los que se van a alimentar el ganado como tal. Por eso es importante también poder mantener toda la parte de insectos, materia vegetal que está en el suelo, porque ellos son los que hacen toda la reconversión y todo el ciclo de los nutrientes como tal. Y pues, como digo, eso es de lo que se va a alimentar el ganado como tal. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta entonces para Clarita en este contexto?
Entonces, un poco hablando sobre lo que decía Carol hace un momento de la capacidad de carga. Entonces, Clarita, por favor, cuéntanos cuáles son los factores importantes a tener en cuenta en el cálculo de la capacidad de carga, hablándolo pues desde la parte de conservación del ecosistema. Pues yo quería mencionarles que me parece que hay que dar un paso importante para pensar en la carga no solamente de los potreros, sino la capacidad de carga del paisaje. A eso se refiere la multifuncionalidad y, digamos, esa capacidad que debe tener el paisaje en ser diverso, en ser heterogéneo. Eso define qué cantidad, digamos, de uso puedo tener yo. Me acuerdo que en algún momento hicimos un ejercicio para la Orinoquia y una gran preocupación, dado que la Orinoquia en Colombia es una de las zonas más conservadas del país. ¿Cuál era su capacidad de carga como Orinoquia? O sea, ¿cuánta transformación puedo hacer? Si estamos hablando de que estos son unas sabanas que en términos generales han coevolucionado, que conservan unas áreas naturales y seminaturales y una integridad ecológica, entonces yo debo mantener eso, o sea, es la carga del paisaje. En este caso, pasar, digamos, de la perspectiva de la carga animal a la carga del paisaje, en el sentido en que no debe basarse solamente en la posibilidad que tiene de generar una cantidad de forraje que alimente un número específico de animales, sino que debo saber también cuál es la carga que debo manejar según el tipo de suelos. Estamos hablando de suelos que se inundan, suelos que tienen una alta susceptibilidad a la compactación. En ese sentido, la carga también debe estar ligada a no generar procesos degradativos y posterior a la compactación, pues vienen vienen procesos de erosión. Entonces, también a que esa carga no debe conllevar a procesos degradativos del suelo. Pero también, si estoy hablando de que el paisaje es multifuncional, debo pensar en función específica en términos de biodiversidad. No toda es la misma, dependiendo del ecosistema específico en que yo estoy. Por ejemplo, si es un área que es muy importante para las aves migratorias, entonces yo debo manejar un volumen de animales y una estructura de paisaje que me permite la presencia en los tiempos en que se requiere de esas aves migratorias. Debo ver, por ejemplo, si hay presencia de nidadas, por ejemplo, de tortugas, ver cómo manejo una cantidad de animales y cómo distribuyo en el espacio las rotaciones y demás para que no se afecten las nidadas de las tortugas. En términos generales, debo pensar en no afectar la funcionalidad ecosistémica, debo ofrecer hábitat. Entonces, en esa capacidad de carga debo incluir que el paisaje debe ofrecerme hábitat para las especies y debe ofrecerme conectividad, debe favorecerme el ciclaje de los nutrientes, lo mencionaron ustedes ahorita, y sobre todo el ciclo hidrológico y los pulsos de inundación, y los que son fundamentales para la funcionalidad. Entonces, la carga que se usa para la producción debe calcularse en el marco de la carga del paisaje, que requiere también un uso y un manejo de la conservación de la funcionalidad ecosistémica. Entonces, en resumen, el tipo de suelos, la presencia, por ejemplo, de áreas que se necesitan para la provisión de hábitat y funcionalidad de otras especies, la garantía de la funcionalidad socioecosistémica, la conectividad, el favorecimiento del ciclaje de los nutrientes cuando conservo las características apropiadas del suelo, garantizo que la mesofauna y microfauna del suelo son las apropiadas. Todo eso debería constituir la capacidad de carga del paisaje, de tal forma que contribuyo a la multifuncionalidad y no exclusivamente a un fin que sea la producción ganadera. Anita. Bueno, en conclusión, la clave como tal está en conocer los pastos que se encuentran en la zona inundable de cada una de las fincas de las personas, identificando cuáles son los de mayor consumo para el ganado, teniendo en cuenta también la biodiversidad que encontramos allí, teniendo en cuenta la dinámica hídrica, para así poder organizar los tiempos de ocupación y descanso de las pasturas y lograr una disponibilidad y una calidad para los mismos. Con ello se podría definir el tipo de rotación, cuál tipo de rotación sería ideal para cada finca. Muchas veces uno dice como, bueno, pero
necesito que usted me diga qué es lo que tengo que tener en mi finca. Realmente las personas muchas veces son las que conocen su finca, como decía Carolina hace un momento, las personas son las que conocen qué tanto tienen de banqueta, qué tanto tienen de bajo, y pues como hablábamos en el primer programa, lo ideal es poder empezar haciendo una planificación como tal. Perfecto, bueno, aquí cerramos prácticamente el segundo bloque de este programa, pero Luisa, yo quiero preguntar, en medio de mi ignorancia también, ¿cierto? ¿Qué tan importantes son las épocas del año? Pues para la conservación de las sabanas inundables, ¿cierto? Entonces, quiero que me responda, por favor, para iniciar así el tercer bloque. Bueno, les hago como un contexto. Aquí en la región de la Orinoquía y pues las regiones donde encontramos paisajes de sabana inundables, hay como dos épocas muy marcadas, dos épocas climáticas, que es la época de lluvias y la época seca. Cada una de estas épocas está atravesada por una época de transición. Estas dos épocas lo que permiten es mirar qué tanto, por ejemplo, qué tanta variedad y diversidad de especies podemos encontrar. Entonces, estamos aquí hablando un poco en temas de conservación. En época seca hay disponibilidad de algunas especies que, por ejemplo, en épocas de lluvias no podemos encontrar y viceversa. Y esto lo que permite es pues que en términos de ganadería y de conservación haya más variedad para alimentar el ganado, pero asimismo podamos usar los recursos que tenemos, digamos, dentro de nuestras fincas, que lo ideal es a través de la planificación poder usar todos estos recursos que tenemos en las fincas y pues ver, digamos, que en términos de la alimentación y el bienestar animal hay muchísimas variedades con las que no solo se alimenta el ganado en términos de gramíneas, de herbáceas, de arbustos, sino también se pueden con los frutos que tienen nuestros árboles nativos hacer ensilajes, ¿no? Entonces eso también más adelante lo vamos a estar hablando, pero también me gustaría que, por ejemplo, Clarita nos complementara respecto a este tema, ¿qué en particular nos ofrece la sabana en época seca y en época de lluvias en términos de alimentación para el ganado? Que nos hables un poco de las especies. Bueno, Clarita, ahí está planteada la pregunta. Ha perdido, creo, la conexión. Llamada porque no la veo. Exacto. Pero podemos abrir a los oyentes que ellos nos cuenten qué tipo de pastos tienen en sus baquetas, en sus bajos, de los que consumen sus vacas que ellos han visto, que ellos conozcan. Exacto. He visto en las redes que nos están escribiendo precisamente que desde Paz de Ariporo nos dicen en nuestras banquetas tenemos guarandara que le gusta mucho al ganado. Sí, por aquí tenemos otra pregunta, Carito, si me lo permite. Dice un oyente que nos escribe desde Tame, Arauca. La gente de Arauca estaba muy activa. Y dice, a propósito de las épocas del año, ¿qué pasa cuando no llueve? ¿Qué pasa con la sabana inundable? ¿Y qué pasa con los pastos que se pueden generar justamente en esta época? Esas son preguntas que nuestros oyentes pues, nos hacen llegar. Estaremos pues, muy atentos también para dar respuesta a todas ellas, ¿no? Recuerden que nosotros también en el próximo programa podemos estar también dando respuesta a toda esta cantidad de preguntas. Bueno, también nos están escribiendo, miren, nos están escribiendo desde Boyacá, quien lo creyera. No tenemos gente matriculada en el proyecto desde Boyacá, pero acá está. ¿Sí? ¿Sí tenemos? Ah, bueno, exacto. Y justamente de Sogamoso, mire, acá de Firavitoba, saludos, muy buen programa. Pensé que hoy no iba a haber programa, claro que sí. La gente está asustada todavía, Carito, porque como empezamos un poquito tarde, ellos estaban como preocupados porque aquí estamos. Dice, ¿qué pasó con Clarita? No respondió, no sé, Clarita creo que no, se le cayó la llamada. La señal, exacto, es que se está preguntando por ella aquí justamente en nuestras redes. Entonces, vea, como dijo mi mamá, la China ya tiene popularidad. Bueno, muchachos, continuamos entonces después de este pequeño break, porque es que estamos llegando, Luisita, justamente a la parte final ya del programa. Nos quedan ya pues concluir en detalle pues algunos aspectos para que nuestros oyentes, nuestros estudiantes, como lo decimos nosotros, pues tengan ya más claro digamos como el balance, ¿no?, de lo que fue esta jornada. Bueno, aquí también nos responde Osman Gordillo que en su finca hay pasto como lambedora y guaratar.
Entonces, pues para finalizar este tema, quiero agradecerles a todos, igual comentarles que durante las 5 emisiones vamos a estar igual hablando de ciertas subtemáticas de lo que son las sabanas inundables y de cómo debería hacerse el manejo, ¿no? La idea es que estas charlas sean como alternativas para que nosotros podamos mirar que también o no estamos planificando y pues también sean recursos para nosotros podernos apoyar dentro de precisamente esta planificación exitosa que buscamos dentro de nuestras fincas ganaderas. Entonces, como ya vamos terminando, los invitamos a que nos sigan escuchando el próximo viernes 3 de julio. Vamos a hablar sobre viverismo con un gran conocedor de la fauna nativa, de la flora nativa. Él se llama Francisco Castro y también vamos a tener 2 invitados muy especiales, que son don Luis Arenas y doña Rocío Parada. Ellos son propietarios y ganaderos, propietarios de 2 reservas naturales de la sociedad civil. Ellos nos van a estar contando sobre la experiencia que han tenido en el tema del vivero. Entonces, para que los escuchemos la próxima semana. Si desean más información, pues ya vamos a estar subiendo a la página web, a las redes, toda la información, los videos, las guías y demás recursos adicionales que vamos a trabajar, y nos vemos el próximo viernes. Recuerden que este programa es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID y el contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Hasta aquí el programa radial Ganadería y Conservación en la Sabana del Casanare. Un espacio apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación La Palmita.